falta el componente femenino acá, ¿no? Sí, lamentablemente. Se tiró la pera Jimena. Lamentablemente la doctora Ron creo que tenía algún evento navideño, algo que se le atravesó último hora. No, seguro que fue alguna obligación, aunque creo que a nadie le faltan los Oye, eventos navideños, ¿esta es la última sala del año? La última sala del año, sí. O sea, no vamos a tener ni 24 ni 31, me imagino. ¿En qué cabeza te cabe? No te pregunto. 24 y 31? ¿Vos eres medio dictador? No. En la radio no, le dicen no, el superdictador al señor. No, diciembre. Pero usted tenía la sana costumbre de irse al oriente en Navidad. No Al sé, Oriente güey. Medio, pero no al Oriente Claro, ecuatoriano. no a la Amazonía, Al Medio al Oriente. lejano Oriente. Esos No, destinos no, exóticos a lo Alexis Mera, sí, el señor. Las dos últimas semanas, la última semana del año es sagrada. Yo no respondo, no sé nada de ¿Pero a nada. dónde se va usted? A Centroamérica. A Centroamérica. Ya. ¿Y por qué ya no te vas alejando Eso al le iba Medio a Oriente? preguntar. Sí, es una mezcla de factores. Hay menos tiempo. Y además ya no es el Ecuador del 2016-2017. Esa puede ser una A ver, buena ¿a razón. qué Esa es quieres una decir con eso? No, pues A ver, el explícame, Ecuador del explícame. 2016, el Ecuador del Era pudiente, 2017. había liquidez. Era un Ecuador diferente, distinto, ¿no? ¿Usted lo siente así, Ramiro? Exactamente igual. ¿Sí? O sea, créame que el Ecuador de hoy es un Ecuador que es como estar entre dos líneas paralelas. Yo pensaba, justo para venir al programa, decía, a ver, un poco cómo identificar lo que está pasando económicamente en el Ecuador en este momento, porque bajan 2 cuadras del estudio y tienen toda la zona comercial de las Naciones Unidas de Amazonas llena de consumo. Pero es como vivir ¿qué hay entre las paralelas? ¿Qué hay entre las paralelas? Entre las líneas férreas hay los famosos durmientes, ¿no es cierto? Que no cumplen un rol, están ahí solo que les pasa el tren. Yo creo que hay 2 economías en el Ecuador en este momento. La formal. La formal, correcto, que es la economía, digamos que es la economía de las macrocifras, la macroeconomía, el tema de los préstamos del fondo, la reserva monetaria, las cuentas fiscales cuadradas, perfecto. La economía del narco y la economía informal alimentada por las finanzas del narco. Los bancos, que son los durmientes y están chupando de ambas economías, porque no se explica de otra manera que en un país económicamente en crisis los bancos sigan creciendo. ¿Qué tasa de interés tiene el sistema bancario ahorita? Depende de en qué. préstamos. En préstamos. ¿Usted quiere un préstamo? 15 para arriba. 15 para arriba. ¿Qué negocio le genera una utilidad del 25%? Porque tiene que tener el primer 15 para pagar la cuota del banco y el resto para pagar empleados y ganar alguitos. Entonces es la economía del narco, y en la mitad los que no nos aparaguamos con los contratos del Estado, con la vaina esa, ni nos aparaguamos con el narco, vamos como Esteban, es decir, en vez de irnos a pasear a ver cómo está poniéndose el sol en Honolulu, hay que medirse. No, a ver, la situación económica del país ha derivado en esta actividad económica paralela. Correcto. Que es paralela, que es visible, que está notoria a través y a partir, por ejemplo, de la vista de determinados niveles de inversión en ciertos sectores, que puede terminar siendo artificial, porque realmente no está generando riqueza, no está generando prosperidad. Y también, por un lado, el resultado, el colateral de esto es la violencia. O sea, la violencia siempre acompaña estos procesos informales y lo estamos percibiendo cada vez más. Este año Ecuador termina como el 6º país más peligroso del mundo. Es inevitable e indetenible el año más violento de la historia de este país. 2025. ¿Qué se siente, no? O sea, uno va sintiendo la violencia, ¿no? Claro. Uno va caminando y al caminar, voy a ser un poco gráfico, pero es como que usted caminara de la mano con la guadaña, ¿no? Porque se le acerca a alguien, se pone aprensivo. La gente está violenta, pero es una violencia que se paraliza frente al robo. Es decir, el violento es el del carro, el que pita, el que se baja, el que le Pero choca. incluso esa violencia del carro, doctor, hasta en eso, creo yo que frente al temor, como que ya nos aguantamos un poquito, ¿no? Esto de que bajas el vidrio al que te lanzó el carro y le empiezas a decir algo, pero no sabes que al que le estás ¿A quién reclamando es? vaya a sacar un arma. Puede ser uno que viene matando hace 5 minutos o saltando. Vean, les voy a contar una anécdota que me pasó a mí hace unos meses, antes de caerme de la bicicleta. Iba 6:30 de la mañana por Ponciano Alto, subiendo por una calle ahí botada, en la bicicleta, un domingo, y se me acerca una motocicleta, pasa al lado mío una motocicleta. Iba la motocicleta y empieza a bajar la velocidad. Hermano, me pegó el susto de mi vida, dije, me asaltó. Y en el momento que ya
baja la velocidad, se ubica casi a mi lado, coge y hace este ademán. Yo dije, va a sacar un arma y me va a saltar. Ha sido el celular porque le han estado llamando, hermano. Pero ese nivel de psicosis estamos. O sea, no era un asaltante. Pero uno piensa que se te acerca una motocicleta o alguien se te acerca y enseguida tienes el temor de que te van a asaltar. Las cifras están. O sea, las cifras son visibles, las cifras no se ocultan. Hay zonas concretas. Bueno, no la ocultamos nosotros, el gobierno sí lo oculta. Es que también hay un doble discurso, perdón, Esteban, hay un doble discurso. Porque es el discurso del vender la imagen de la seguridad. De que aquí, pucha, ya vienen los americanos, ponen los aviones. Cada semana meten preso a un líder de los lobos. Todas las semanas, Esteban y Fabricio, hay un titular, preso al líder de los lobos. Pues, los lobos es una fábrica de líderes. Tiene más caciques que indios. Exactamente, más generales que soldados. Todas las semanas cae el líder de los lobos. Oye, pero ¿cómo se reproduce eso? Mientras tanto, los lobos operan. Operan además en células autárquicas, independientes. Y más cerca de cada uno de nosotros, más lo cerca que podamos cada uno creer. de nosotros. Exacto. Respecto a lo que usted cuenta, Fabricio, tomándome un café hace un año y pico en la cafetería de la esquina de mi oficina, 3:30 de la tarde con $2 en el bolsillo, porque bajé con la plata para pagar el capuchino. Entró una moto, hombre y mujer, no se quitan los cascos. Cuando no se quitaron los cascos dije, puta, me jodí. Efectivamente sacaron un revólver, asaltaron, me pusieron el revólver en la cabeza. Uno dice, pucha, ¿cómo va a ser la reacción? Porque ese es otro tema, ¿cómo va a reaccionar? El celular mío estaba era una chica la que me puso el celular, la pistola en la cabeza, y el grandote, que era el man que bajaba la moto, entraba por la puerta bloqueando la salida. Oiga, no se me ocurrió. Yo dije, puta, estos cojudos no me van a robar. Cogí, boté el celular contra la calle, que haga miércoles de celular. Pero mientras yo hacía eso, la ñata, claro, me golpea con el cañón de la pistola y dije, hasta aquí llegó el chácar. Me boté al suelo, prendieron la alarma comunitaria, se dio tiempo de recoger los celulares, disparó al bulto. Yo me había botado al suelo para quitarme de la zona de disparo. Ojo, no es que estoy narrando un hecho de valentía, no es que yo era Superman, no es que estaba programado para hacer esto. Es reflejo puro. No alcanza usted ni a pensar. Ni a pensar. Es instinto. Es instinto puro. Y claro, cuando ya prendieron la alarma, los tipos salieron, se dieron el lujo de robarse los celulares y todo, uno recién dice, puta, ¿qué estupidez dice? O sea, por un celular viejo pongo en riesgo todo, pero es instintivo. Instintivo. ¿Y por qué es instintivo esto? Voy a contar una cosa que a lo mejor a mis viejos no les guste mucho, pero a la casa de mis papás, 2 adultos mayores, se metieron 4 tipos armados hasta los dientes. Les pusieron papel de embalar y les tuvieron 40 minutos insultándoles, buscando dinero y joyas en una casa que es como la de su papá o el mío. O sea, ya ahí no hay nada, ahí lo que hay son cosas viejas y la vejación, ¿no? El insulto. Entonces dije, no, pucha, a ver, en el fondo del inconsciente lo único que uno quiere es no ser vejado y no ser maltratado. Sería la defensa de la propiedad de... No, eso no es la de que se deben todos. Llega un punto en el que ya la defensa es de la dignidad. Porque uno escucha las cosas que les hacen en los secuestros express, ¿no? Que les meten picayelos, que les sacan las cuentas, que les tienen 6 horas ahí pegándoles en el carro, buscando plata que a veces no hay. O sea, dame la clave del cajero. No hay en el cajero, bolsón. Si tuviera en el cajero no estaría a estas horas. Pero es lo que se vive a diario. Es lo que se vive a diario. Y es el miedo que se nos está metiendo en el tuétano del hueso. Entonces yo le comprendo cuando usted dice, te separó la moto al lado mío, se bajó la presión. Digo yo, a mí que se me bajó la presión. Se bajó la presión. Imagínese usted. Pero es que mete la mano así y saca el celular. Yo pensé que sacaba un arma. Y además, claro, y además supongamos que pasaba, que es otra cosa que yo me ponía a pensar, supongamos que pasaba. Puta, le mataron al Vela, en algo ha de haber estado. Exacto. Ah, ya. Ese es un necesario punto, ¿no? O sea, dentro de los estados de violencia generalizados y que suceden a instancias del Estado, existe siempre esta necesidad de etiquetar a las víctimas. ¿Qué pasaba en la dictadura argentina, por ejemplo? Caía alguien, ¿no? Desaparecía alguien. ¿En qué estaría?
¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué le sucede esto? Entonces, ese es un nivel de deshumanización, de desensibilización, de también considerar que la violencia es propia de solamente un determinado grupo de personas donde la intervención del Estado no resulta efectiva ni importante, porque ¿en qué habrán estado? ¿De qué habla? De que usted y yo éramos tales y cuales personas. Exacto. Que por nuestra maldad nos hemos matado. Es barrer los muertos debajo de la alfombra. Claro. O sea, no, vean, no investiguen porque eso es ajuste entre ellos. El día en que me asaltaban, yo pensaba, era víspera de la consulta popular esa del no a alguna vaina. Del 21 de abril del año pasado. Exacto. Fue el año pasado. Exacto. Yo decía, puta, si me llegan a matar, han de haber dicho, pucha, este cojudo es de los narcos. Abogado de narcos. Con $2 en el bolsillo, un capucha, abogado de narcos del Aguilar. Y claro, como ya es abogado de narcos, ya ni investiguen quién le mató. Y los nietos que me asaltaron, cogían un bus, iban a Rumichaca, cruzaban la frontera, no pasó nada. No pasó nada. Entonces, eso de en qué habrá estado, es una cosa que nos estamos acostumbrando los ecuatorianos para barrer todo debajo de la alfombra. Pero ¿no? ese es un lavado de manos del Estado. Totalmente. Pero mira, por ejemplo, la narrativa que el gobierno la sigue manteniendo. Por eso yo soy crítico de estas cosas. Yo siempre digo, y lo digo públicamente, ¿cómo no apoyar acciones que de alguna manera contribuyan a brindarnos algo de seguridad? Pero por otra parte, ¿cómo no cuestionar el hecho de que te digan, y siga saliendo el ministro del Interior y otros voceros del gobierno a decir, 9 de cada 10 que murieron tienen antecedentes penales? Ok, enséñame la data. Enséñame la data. ¿Dónde está la estadística que 9 de cada 10 personas que han sido asesinadas en este país tienen antecedentes penales? Resulta que los colegas que cubren seguridad advierten que desde hace algún tiempo no puedes acceder a esa data porque está vedada esa información. ¿Para qué? Para sustentar una narrativa. Y tienes de remate lo que sucede en las cárceles. En las cárceles. Las cárceles son una fosa común, Sí, tal a cielo abierto. Tal Y no solamente por la violencia, el tema sanitario. Exactamente, donde la vulneración de los derechos ha llegado ya a niveles tremendos. Y ahí también se sostiene bueno, se están matando entre ellos, ¿qué podemos hacer? Pues Exacto. Y el tema ahí, de fondo, es que se comienza a devaluar la vida de una manera brutal. Ejemplo chiquito, para ya no hacer crónica roja. En Guayaquil una señora le mata a la madre, le hace pedacitos con una motosierra. Creo que es de Sauces la señora. Le hace pedazos con una Sí, motosierra. horribles. Una cosa espeluznante. Pucha, nos pasó, vea. Sí, pucha, qué mala cosa. Miren lo que le he hecho evidencia. La destrucción total de los vínculos familiares. La desnaturalización absoluta de la genética. O sea, uno tiende a proteger al padre. La descomposición por el tema de las adicciones o lo que fuera. La descomposición por el tema del dinero. Todo eso Porque le mata por la plata, ¿no? le mata por la plata. Mata por la plata. Le mata por la plata. Entonces, ¿pero qué pasó? Un crimen de esos que debía haber espeluznado, ser objeto de estudio. No, ¿sabes qué? Y la siguiente noticia fue, sí, la señora se ríe en el patio de la cárcel fingiendo demencia. Ah, ya, pues entonces ha de ser loca. Y estamos, Esteban y Fabricio, construyendo una sociedad donde la muerte está reemplazando a la vida. Pero vea, doctor, no se vaya tan... Lo que usted relata es espeluznante. Yo me acuerdo, y eso conversaba esta mañana, que me reuní a los tiempos con un apreciado colega, el Patricio Jarrín, no el padre, sino el hijo. Pato Jarrín Novoa. Patricio Modesto Jarrín Novoa. Conversando un poco de nuestro tiempo de reporteros. Yo le decía, hermano, cuando nosotros fuimos reporteros, resulta que medio sentías que había un incremento de la inseguridad. Tú tenías a las cámaras de la producción, a los gremios de por acá, organizando las marchas blancas, saliendo, pidiendo seguridad. Usted debe recordar, doctor, las marchas blancas. Ahora resulta que estamos enfrentando la peor espiral de violencia de la historia. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y la gente, hermano, como si nada. mira el asesinato de Jaime Hurtado. O sea, lo tenemos presente. Yo lo cubrí. Enero del año 1999. Yo lo tengo muy presente. Yo cubrí. Ramiro, también. Eso fue un impacto. En la esquina del Congreso Correcto. Nacional. Pero una Una cosa fue un golpe brutal, durísimo. porque nos estremecía la muerte. Por supuesto. Ahora, le digo, estamos viviendo el reemplazo
de las crónicas de la vida, porque uno debería reunirse con los amigos, decir, oye, pucha, hermano, me gané este premio, mijo, si una cosa ahí, estoy de novio o de novia con alguien que me hace feliz, voy a viajar. La filosofía del positivismo en términos de bienestar colectivo. O, por ejemplo, lo que pasó el miércoles, ¿no? Tuviste un hecho, hablando del fútbol, ¿no? Futbolísticamente histórico. Tienes un campeón de Copa Libertadores, señor Plata, versus un campeón del UEFA Champions League, señor Pacho. Señor Pacho, campeón de la Copa Intercontinental. Y esos dos hechos históricos, de alguna manera, dejados de lado porque una hora después matan a Mario Pineda en Guayaquil. Exacto. Entonces, la narración es la narración de la muerte. Exacto. Nos hemos convertido en los cronistas de la muerte. Y todo se oculta, se tapa con... En algo de verdad. Porque hay el discurso legitimador de a las personas de bien, a los que andamos derecho, no nos pasa nada. Yo voy trotando en mi barrio a las 4 de la mañana y claro, no me pasa nada. O sea, debes ser inmune al asalto, ¿no? Digo, no te van a asaltar. O sencillamente juega contra las probabilidades. Porque es eso, todos nosotros estamos jugando contra las probabilidades. Si a usted no le pasó, no es porque es un suertudo, no. Cada día que sale, las probabilidades de que le ocurran son más altas. Claro. Y en esa situación, la respuesta oficial no es la más eficiente. Al contrario, profundiza la inseguridad y profundiza el miedo. O sea, si a mí se me para un patrullero al lado, tengo el mismo miedo que tiene el Fabricio de la moto con el celular. El mismo miedo. ¿A qué querrán? ¿Qué querrán? Yo veo un patrullero y pucha. Porque además no sé si es el patrullero de verdad o es el patrullero que trabaja para los lobos. Oiga, usted que es penalista, ya con una... No le voy a decir viejo, no por si acaso, pero usted ya tiene una dilatada trayectoria en el ámbito del derecho penal. Larga trayectoria. Yo le pregunto a usted si esto que estamos sintiendo, que estamos no solamente sintiendo, sino que se ha evidenciado, de este maridaje de ciertos malos abogados de libre ejercicio con capos del crimen organizado, con policías, con jueces, como lo estamos viviendo hoy, ¿alguna vez vivió el Ecuador, doctor? No, jamás. Mi padre es abogado, tiene 83 años y hoy estábamos tomándonos un café conversando de esto. Porque mi papá me decía, hijo, exactamente, mi papá, 83 años, ejerció toda su vida la profesión, sigue ejerciendo hasta ahora. Y yo no había vivido algo así. Y claro, yo le decía, verás, papá, es bien jodido. ¿Por qué? Porque vos eres juez en Durán o eres fiscal en Durán. Llega el abogado del sicario que acaban de detener y le dice al juez, vea juez, aquí hay un sobrecito de 3 lucas, porque no es que les dan mucho. Aquí hay un sobrecito de 3 lucas. Quiero un habeas corpus. ¿Cómo le va a dar habeas corpus? Y le cogieron con la ametralladora el habeas corpus, dije. Y 3 luquitas para que pase la Navidad. Ah, no quiero, yo soy un juez honesto. Muerto en la esquina. A balazos. No quiero los 3 lucas. ¿Sabe qué? Pucha, déjeme revisar el caso. Muerto en la esquina. No tiene más opciones que coger las 3 lucas, para que no se ofenda el tipo que está ahí, y darle el fallo como quiere. Y si dice, no, yo renuncio, pucha, esta cosa es horrible. Me decía mi papá que un juez recién ha renunciado en la costa porque no ha querido salir corriendo. Le digo, papá, eso tampoco te sirve. Porque renuncias y te matan en la esquina, porque necesitan aleccionar al tipo que va a venir en el lugar. Entonces, respondiendo un poco su pregunta, Fabricio, jueces, fiscales, abogados, porque los que mandan los recados a los jueces y a los fiscales son los abogados. El preso está preso. Policías. Guías penitenciarios. Guías penitenciarios. La contaminación es transversal. Sin una respuesta institucional. O sea, el juez es jodido que diga que no. ¿Por qué es jodido que diga que no? Porque afuera le esperan y le matan. Pues usted puede decir, a ver, tráiganme a la policía porque este abogado me está corrompiendo. Perfecto. Llamen a la policía. Afuera le matan. Eso es lo que está viviendo el Ecuador. Y eso pasa también en la contratación pública en la costa. Por eso es que mueren concejales, hay atentados contra alcaldes, porque hay una penetración del narco en la contratación pública. Es una cosa bien jodida. Es una cosa tan jodida como la que probablemente vivió el sur de Italia a finales en los años 70, 80, cuando ya la mafia manejaba contratación pública, sobre todo en el sur de Italia. Y de eso no se sale sino con una enorme vocación política y con una enorme voluntad de cambiar. Pero la voluntad de cambiar es quedarse, es trabajar, es ver las cifras, es depurar la policía. Pero si usted cree que
depurar es salir en el Twitter, decir que va a manejar la visa Schengen, que la cosa es ir a tomarse una foto con Trump. Estamos corriendo. Pero hubo un pronunciamiento popular recientemente. Y creo que la respuesta del gobierno es a todas luces deficitaria ante lo que la gente se manifestó. O sea, ha minimizado totalmente el resultado del... ¿Qué hay ahí? Lo que dice el Fabricio, minimización, negación o... Vale madrismo. ¿Sí? Ahí vale madrismo. Yo iba a decir que me importismo, pero usted dijo vale madrid. Es valió madres. O sea, no se den bases militares de extranjeros 60%. Valió madres. Que vengan los americanos y colaboramos en la base. Pero eso sí se podía hacer, doctor. Claro, pero Fabricio, se podía hacer. Se podía hacer pero antes si usted de la plebiscita. Antes de la pregunta. Exacto. No, pero se podía hacer, porque desde el 2023 están vigentes unos convenios. Que les Doctor, dan además de inmunidad de jurisdicción a los americanos. Aquí a la gente le metieron el... Correcto, pero si usted plebiscita y cuentos. tiene voluntad de demócrata y además decencia política, ha de respetar el pronunciamiento de la gente. Nada, les vale madres. Entonces, cuando al gobierno le comienza a valer madres la cosa, los ciudadanos vamos al desamparo. Porque, volviendo al tema de la seguridad, si a usted le roban la casa, se entran asaltantes, usted llama a la policía, presenta la denuncia, cualquier abogado, Fabricio, bueno, malo, viejo, joven, le va a decir, ¿para qué diablos vas a presentar la denuncia? La posibilidad de que la policía encuentre a tu ladrón es de cero. Aquí están las cámaras. Sí, pero ¿y qué? ¿Hay reconocimiento facial? ¿Qué le hacemos al ladrón? ¿Le ponemos like? O sea, le veo en la cámara y le digo, hola, ladrón. Entonces, la cosa es complicada en la medida en la que tampoco tiene usted la posibilidad de amparo. ¿Ante quién se ampara? ¿Ante un gobierno mentiroso? ¿Un gobierno que le vale madre lo que diga la gente? Pero esa posición del gobierno no ha ido en medra de su imagen misma. ¿No tenemos un gobierno menos fuerte que el de la consulta en este momento? No, porque también a la gente le está valiendo madre. Es decir, estamos tan arrinconados en el tema de la inseguridad que cualquier discurso segurante es legitimador. Por ejemplo, de las bases o de la ayuda extranjera exacto. ahora. Ya. Es legitimador. No, que vengan nomás los americanos. Como que los americanos van a hacer sobrevolar la isla, la Prosperina o el Guasmo Sur con drones. Pero es todo discurso asegurante en una sociedad que está totalmente afectada por el miedo, termina siendo un discurso legitimador. Y al revés, lo que habíamos dicho. Cuando se producen los hechos, todo discurso ilegitimador, es decir, en algo habrá estado, termina dando una sensación de seguridad falsa. Porque claro, si yo no estoy en nada, entonces yo ando seguro. ¿Y usted no le añade, doctor, el elemento de polarización política? O sea, si cuestionas al gobierno, automáticamente eres correísta. O sea, termina siendo así. Le pregunto si eso de alguna manera no forma parte también como añadido a lo que usted está diciendo. Pero es que hay varias polarizaciones yuxtapuestas. Es correcto lo que usted dice, Fabricio, de la polarización política, pero también hay una polarización de derechos, por ejemplo. Es decir, el feminismo está encontrando un polo opuesto, que es esto de los conservadores, de la vaina de que las mujeres se han extralimitado. Los derechos de los migrantes terminan teniendo una polarización. ¿Qué carajo hacen aquí? Los recursos son escasos, regresen a su tierra. Entonces hay polarizaciones superpuestas, religiosas. Polarizaciones superpuestas. ¿Por qué? Es una cosa que está pasando en el siglo y en el mundo. Y es esto que está pasando de una polarización yuxtapuesta lo que está generando esta especie de autoritarismo global que está ganando terreno en el mundo, ¿no? Con tipos como Milei, como Kast, como Trump. Porque ya no tenemos consenso, o sea, ya no podemos estar sentados en la misma mesa personas que piensan distinto sin que eso sea un problema personal. Y el gobierno, que sabe esto, tiende a polarizar. Y polariza en todo. Polariza en el tema de los recursos naturales, polariza en el tema de la provisión de energía, polariza en el tema económico. Es que si estás en contra de las medidas económicas del gobierno, entonces eres comunista. El comunismo murió en 1980 y pico.
Si estás en contra de la privatización de los servicios públicos, que eres un vago, burócrata, panzón, pipón, que vives ahí del sueldo. Si estás en contra de que la Virgencita del Cisne termine teniendo un altar en la Contraloría General del Estado, es porque eres un ateo, porque no tienes relación. Oiga, terminamos viviendo en las polarizaciones en el mundo, no solamente en el Ecuador. Y eso hace que terminemos viviendo entre enemigos. Ya no entre personas que debaten. Ustedes que han hecho periodismo muchísimos años. Fabricio, ¿usted encontró alguna vez, perdón que invierta ahorita el papel, pero ¿usted encontró alguna vez, siendo reportero y periodista, que los políticos se odiaran tanto? Sí. A ver, pongamos un ejemplo. 1990, pues. Lo que le hicieron a Maguad, a Vladimiro Álvarez en el Congreso Nacional. Pero esa era una trompiza. Pero fue una trompiza. A ver, pero fue una trompiza como cuando Vicente Leví Castillo prendía un taco de dinamita en el velasquismo en los 60. La política ecuatoriana ha sido violenta toda la vida. Toda la vida. ¿Sí? Pasaba usted por la sede del CFP en la campaña presidencial del 78, narrado por Rodrigo Borja, y tenía que meterse debajo de la camioneta porque había bala. ¿Ya? Pero no habían muertos. O sea, el primer muerto político en el Ecuador. Abdón Calderón. Es Abdón Calderón Muñoz, que no le mandan a matar, le mandan a pegar. Y se les fue la mano. Y se les fue la mano. La dictadura, ¿no? La dictadura militar. El siguiente fue Jaime Roldós, en un hecho que no se esclarece todavía. Nunca se esclareció ese hecho. Pero que tiene unos ribetes ahí oscuros. Jaime Hurtado González. El tercero, la muerte de Jaime Hurtado. Ese fue un asesinato. Que fue un asesinato que probablemente tuvo unos ribetes no tan políticos y más espesos, pero como era un hombre... O sea, ya una muerte propia ya más de estos tiempos. Exactamente, Esteban, más de estos tiempos. Más de estos tiempos. Pero la reacción del Ecuador fue una reacción totalmente de cerrar filas. Así es. A eso me refería con la polarización. No importa lo que haya estado haciendo el Jaime Hurtado. No tenían por qué matarlo. Que haya sido comunista o que haya sido negro. Exacto, ni en lo que haya estado metido. Pero, a ver, señores, esto no puede pasar. Y no pasó, ¿hasta cuándo? Hasta el 2017. O sea, cuando allá en el Ecuador esto se hizo un moridero. Entonces, ¿ha habido violencia? Siempre en el Ecuador. Somos tipos de una verbalidad muy violenta. A diferencia del colombiano, del peruano, que es más un violento real, ¿no? Y por eso nosotros éramos muy insultadores, que terminaban estos hechos de trompeo. O sea, verbalidad violenta es una forma culta al estilo de Ramiro. Sí. Decir, somos bocones. Como por ejemplo el emblemático video de Dotti con Leonardo Escobar en el Congreso Nacional. Hermano. O sea, son dos gallos careándose donde le dijo onanista y había que ir al diccionario Océano para ver qué es onanismo. Claro, ahí que cabía el puñete, pero ni el Marcelo ni Leonardo se atrevieron al puñete y se carearon como gallos antes de la pelea. Es lo que pasó esta semana con Héctor Rodríguez. Con Héctor Rodríguez y una asamblea de ADN que dijeron, vamos afuera. Vas a ver a la salida, vamos afuera. Y no, yo no me lo imagino a Héctor Rodríguez seguro. Yo vi esa pelea con el respeto para ambos, ¿no? No voy a decir lo que yo pensé cuando vi esa pelea. Pero dilo nomás. No. No hemos llegado hasta fin de año para tener que pasar las fiestas explicando cosas, así que... Pero muy a lo Sabino. Pero harás el favor de no escribir en el Twitter, porque luego ahí te están diciendo cualquier cosa. No, ni ahí. Dímelo en la calle, como ya lo Sabina, dímelo en la calle. No me digas ahorita, porque no, dímelo en la calle, saco la madre. Yo vi eso y dije, ay, Dios mío. Esto capaz hace unos 15 años hubiera dicho y lo máximo, pero ahorita ya no se pueden decir esas cosas. Pero ojo, esta violencia verbal, que habitual a la política ecuatoriana. De hecho, ahora que estamos de anécdotas y con los pósters que tienen, hay una anécdota de Rodrigo Borja. Rodrigo Borja era boxeador. Y era un buen boxeador, Rodrigo. Él era deportista. Claro, pero era además un tipo especial, Rodrigo, un tipo realmente muy rescatable. Sí. Corredor de autos y boxeador. Y dice, él mismo cuenta que el papá le dijo, ven, no seas boxeador, te van a romper la nariz, te vas a hacer horrible. Pero un día, saliendo de los despachos del centro, le encuentran a Rodrigo Borja que salía apurado. ¿Ah, te vas a trompearme con un conservador? Aquí en el Parque de la Basílica, me quedé citado a trompearme con un conservador. Vamos, te acompaño. La persona que me contó esta anécdota que dijo, le acompañé al Rodrigo que se trompee con el conservador. Y claro, el conservador no sabía que Borja era boxeador. Y le sonó. Pero le sonó, ya, chao, hasta luego, nos damos la mano, nos trompeamos y chao.
Claro, pero no hacían de eso una guerra civil, pues. No hacían de eso una guerra civil. Hoy las enemistades políticas están terminando en muerte. Usted a eso iba con el odio. Exacto, exacto. O sea, uno puede... O sea, desde esa concepción yo coincido con ustedes que no recuerdo una situación como la que vivimos hoy. No, pues desde además, esa concepción. Volvamos al tema del disparo en el Congreso de Otto Arosemena. Otto Arosemena le insulta Dávalos, no, le insulta a otro. Pablo Dávalos, ¿no? No, Pablo Dávalos es la víctima del tiro, porque Arosemena se calienta, entra armado al Congreso. No fue Juan Tama. No, la bronca fue con Tama. Entonces, se mandan al carajo. Arosemena, guayaquileño de la vieja escuela. De la vieja escuela. O sea, eso es plomo o puñete. Pero a mí no me falta el respeto. No me vejas, ¿no? Son mangajo majadero, le dice Arosemena antes de coger el revólver. Le bajan la mano a Arosemena porque era matarle. Le bajan la mano a Arosemena y terminan disparándole al Pablo Dávalos, médico, diputado conservador, que después los alumnos le pusieron en la universidad el perforado Dávalos. Porque además se hacía humor de esta pendejada. Sí sabe de quién era el revólver, ¿no? No sé de quién era el revólver. No sabe. No, ¿de quién era? Ese revólver era un obsequio del presidente Lyndon Johnson. ¿A carajo? ¿A Otto Arosemena? Sí, cuando se da la conferencia interamericana de Punta del Este en el 66. Donde le excluyen a Cuba. Donde se excluye a Cuba y Ecuador tiene una posición absolutamente independiente, muy propia, de condenar excesos de lado y lado. Johnson reconoce el talante y reconoce del presidente Arosemena. Y Johnson era un vaquero, Johnson era tejano, era hombre del campo. Y Johnson le reconoce al doctor Arosemena y le envía a regalar un revólver con el nombre de él, o es un revólver personalizado, en reconocimiento y en admiración. Pero ¿cuál es la diferencia? El país reacciona al hecho de violencia y un prohombre, un patricio, uno de los últimos patricios guayaquileños, Otto Arosemena, termina en la cárcel. Se entregó él mismo, no se fugó a ninguna parte, no hizo drama, no es que la persecución política. Me excedí. Esto es delito, señores, ¿dónde voy a que me metan preso? El gran Otto Arosemena. Y fue compañero de celda de Antonio Jana Muse, primer alcalde democrático de Guayaquil, que empezó con la primera maña de meterse el billullo por la compra de la procesadora de basura. Pero el país reaccionaba, me explico. O sea, a ver, Otto Arosemena, y eso fue parte de lo que le mató, porque a ver, un tipo como Arosemena, preso, afecta la honra, ¿no? Una cosa que uno tiene en el fondo del corazón que dice, chuta, esta es una línea roja, ¿no? ¿Cómo voy a hacer eso? O sea, hay gente a la que no le importa, hay gente a la que sí. Pero el país reaccionaba. Y Otto Arosemena estuvo preso, purgando los meses por haber sacado el revólver en el Congreso. Él argumentó defensa del honor. Claro, pero que era válida, ¿no? Porque en esa época había la legítima defensa del honor. ¿En el Código Penal? En el Código Penal. Y por eso le pusieron una sanción baja. Pero fue a la cárcel, o sea, no es que dijo me fugo a Panamá, pues. O sea, Otto Arosemena no era Galo Lara. Solo para poner la cosa para que vean la diferencia. Y en esto de la verbalidad violenta, que me encanta, yo lo voy a usar mucho. Úsalo, por favor, cuando te bronquees ahí. Queda cedida los derechos de autor. Verbalidad violenta, qué buena forma de decir Foucault. Con verbalidad violenta contesta. Hay que decir, eres de verbalidad violenta. No, yo no soy de verbalidad violenta. Como es verbalidad violenta y testosterona alta, pero ahí es una cosa. O sea, pero hoy día, digo, como que todo queda precisamente en jugarle todo a este tipo de nivel de confrontación, ¿no? Pero ya las energías para otras cosas ya no quedan, ¿no? Ya las energías para otras cosas no llegan, no aparecen, ¿no? Pero desgasta también, Esteban. Yo justo le decía a Fabricio, yo me he silenciado mucho estos meses. ¿Qué no se llega a hartar, pues? ¿Y usted está harto? Estoy harto. ¿De qué está harto? Harto primero de que todo el debate político en el Ecuador siga girando en torno al correísmo, anticorreísmo. Exacto. Hoy hemos tenido la suerte de que es la primera vez que le mencionamos en 25 minutos de programa. ¿Ya? Pero tuvieron no, ustedes, más de 25, ¿no? Tuvieron un programa ustedes con Decio Machado, por ejemplo, donde le nombraron como 400,000. Es que el programa era para hablar de lo que estaba pasando en la RC. Perfecto. Pero lo que usted dice es cierto. Ya fastidia. Fastidia la verbalidad violenta. O sea, uno opina en el X, y le mandan el carajo. Entonces yo he llegado a bloquear los comentarios y bueno, judos opinen lo que quieran, pero no en mi cuenta de Twitter. ¿Ah? Digan lo que quieran.
Yo utilizo esa maravillosa herramienta llamada ocultar respuesta, bloquear, ocultar respuesta, bloquear. Y la tercera cosa que cansa es que la gente no entiende. Entonces la gente dice, pucha, es que aquí este discurso legitimador de la seguridad, no es que no, pues hay que darle las herramientas a la gente para que se mantenga la seguridad tipo Bukele. El Salvador, señores, es Carapungo. A ver, El Salvador es la extensión de la provincia de Morona, Santiago, con la población de Quito y Guayaquil sumada. Eso es El Salvador. Eso es El Salvador. Eso es El Salvador. O sea, numérica y prácticamente hablando, El Salvador es eso. O sea, y toda la imagen que se tiene del Salvador, ¿ya? Es la imagen de las 10 cuadras circundantes al Palacio de Gobierno. Que, a ver, yo conocí eso hace 15 años y tal cual. Eso era peligroso, o sea, no había cómo andar, era imposible caminar. Era peligroso, era extremada y radicalmente pobre. Y ha sufrido una transformación que nosotros conocemos bien, ese tipo de transformaciones. ¿Ah? O sea, en Guayaquil sucedió más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, hacer un marco que sea el visual, el propagandístico, el visible, donde la gente hacia afuera diga, ah, mira, El Salvador cambió, qué bacán. Y este es el modelo a seguir. Pero el resto de El Salvador, fuera de esas 10 cuadras circundantes a Palacio, sigue siendo un país pobre, un país que vive una situación económica muy dura, durísima, la inflación fuerte en dólares. En dólares, correcto. Una economía sustentada básicamente por los ingresos que vienen de las remesas y una falta de producción y una falta de trabajo que está siendo muy difícil. Y sobre todo, la paz, primero, artificial, porque es una paz artificial, ¿producto de qué? Producto de los acuerdos del gobierno con los grupos de delincuencia organizada. Acuerdos, o sea, pactos, entregar a ¿Y cómo quienes te hay que gana entregar. Bukele con el 90% de Porque la se votación? desgasta la partidocracia, pues. Se desgasta por un lado un partido de extrema derecha como era Arena y se desgasta por otro lado un partido de extrema izquierda como era el Frente, de donde viene Bukele. ¿Por qué? Por la corrupción. El Salvador tiene presidentes presos, tiene presidentes Funes, capaz se me estoy olvidando de alguno más. Entonces, fuera de eso, o sea, esa paz artificial producto de los acuerdos entre el gobierno y los grupos delincuenciales, y también producto de qué? O sea, de una política de seguridad absoluta y totalmente policial, violenta, que no genera O sea, una ya paz social alquila real. cárceles. O sea, ya un Estado que alquile cárceles ya es... O sea, ya lo que hablábamos la semana pasada con el propio Decio. ¿Fue con Decio o fue la semana anterior con... No, fue la semana anterior con Acíbel Martínez. O sea, un gobierno como el de Bukele, y como este también, que ostenta como su mayor obra la construcción de cárceles, o sea, ahí no están sucediendo cosas que sean positivas. Claro, debería haber una refinería, una autopista Quito-Guayaquil. No, es la cárcel. Claro, ya estás como el Ramiro García en el panel en el programa del Jorge Ortiz, ¿no? Donde les pregunta ahí, Sí, dígame una obra, aparte de la cárcel. No. Todo el mundo así. No, y en El Salvador es lo mismo. O sea, en El Salvador la obra es los presos vestidos de blanco detrás de las rejas y Bukele diciendo, carajo, aquí no comen si se portan mal. Y hay más espacio. Pero una cosa que no se ve de El Salvador y que tampoco se ve aquí es, ¿y de dónde salieron las maras en El Salvador? Las que aterrorizaron antes de Bukele, ¿salieron de dónde? Eran los niños reclutados por el ejército salvadoreño y por el Frente Martí de Farabundo Liberación Martí. Nacional, 12 años ya combatientes. 12 años ya combatientes, les guste o no les guste. Las mismas levas hacia el ejército como hacia la guerrilla. Esos niños o mueren en la guerra o se quedan desmilitarizados después de los acuerdos de paz. Sin escuela, sin futuro, traumados por la violencia, por el desarraigo, por la ruptura familiar, por la muerte, por el dolor. ¿En qué se transforman? En maras. ¿En dónde encuentran el vínculo familiar y afectivo? En la mara, en la banda. Ya, y aparte una cosa, Ramiro, producto de exportación. Exactamente. A partir de las fronteras blandas, exportados a Guatemala, donde operan de la misma manera. Hoy un poco reducido, hoy un poco venido a menos, pero vos tienes en Ciudad de Guatemala, a 2 pasos del palacio presidencial, barrios que son gobernados por las maras. Honduras, lo mismo. Honduras, que en su momento iba a ser uno de los países más peligrosos del mundo, con un índice de muertos que Ecuador lo va a llegar el próximo año, ¿no? No va a cambiar eso. En Honduras, exportados en Honduras. En el único país donde tuvieron un límite, ¿sabes cuál fue? Nicaragua. Allá no llegaron.
¿Por qué? Porque Nicaragua es un país manejado por 3, 4 familias, manejado por los Ortega, que los Ortega tienen una base política muy visible y muy notoria que no se ha deteriorado, una base popular. A partir del Frente Sandinista. En Nicaragua no existen los problemas de seguridad que en el resto de países de Centroamérica, porque en Nicaragua sí hubo ese freno por parte del gobierno de Ortega, básicamente. En Nicaragua no se expandió. Pero con un tema también de... Es un gobierno... De Ortega es un gobierno... No, no. azul. No, ni. Te van a decir que estás defendiendo semejante gobierno, hermano. Pero ojo. Nicaragua tenía un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. ¿Por qué Ortega no cae? Es la pregunta. A ver, ¿por qué siendo un tipo tan grotesco que le pone a la mujer de presidente, que la mujer cambia las iglesias y pone unas estrellas, que es medio esotérica? Sí, los vínculos entre Estados Unidos y Nicaragua son muy fluidos. Correcto, muy pero ¿por qué? fluidos. Porque el mercado funciona en la medida en que los intereses mercantiles de los Estados Unidos están protegidos. O sea, Ortega puede hacer todas las excentricidades del mundo, pero lo que pueda proveer Nicaragua le provee. ¿A dónde quería llegar con esto? Es en el Ecuador de hoy, 2025. Los niños que están creciendo bajo los contextos de violencia, de deserción escolar, de ruptura familiar, de agresividad, los primos de los 4 de las Malvinas, ¿qué carajo creen que van a hacer cuando tengan 18, 19, 20, 21 años? ¿Qué creen que se van a transformar en ilustres doctores? ¿Van a ponerse corbata? ¿Van a tener mandil? ¿Les da el Estado esa esperanza? ¿Les da el Estado ese futuro? No les da nada. Entonces, ¿por qué las bandas recogen sicarios y recogen microtraficantes de los colegios y de las escuelas? Porque en los colegios y las escuelas esos niños saben que no hay futuro. Y mientras vivamos pensando retrógradamente en que lo pasado fue mejor, hay un montón de idiotas aquí que dicen que no, que lo mejor era el Imperio Español, que para qué hacen República del Ecuador, volvamos al virreinato. Y en el virreinato, además, ojalá me den un titulito de marqués. Entonces busquemos a Felipe II para que expida la cédula real de la Real Audiencia. Exacto. Imagínense ustedes. Y no, ya por último, ya en esa pendejada del Ecuador, el mejor presidente fue García Moreno, que pudo haber sido un gran presidente, pero en un país pobre donde la gente no tenía ni dientes. Entonces no busquemos en el pasado las respuestas que nos impone el futuro. Yo creo que eso es lo fundamental. Vivimos en un mundo de inteligencia artificial, de virtualidad, y seguimos pensando pendejadas. Y tan nos anclamos a eso, que también hay un anclaje religiostoide, es la palabra, porque no es religioso, es religiostoide, o sea, de estos neatos que creen que imponiendo las manos sanan enfermos, los grandes pastores evangélicos. En el Brasil, el tema de la proliferación de estas iglesias neopentecostales, pues es un tema de seguridad nacional. ¿Ya? Entonces, esta cuestión religiostoide termina socavando los valores del Estado. Por eso es que los pastores evangélicos se transforman en los grandes conductores de las masas bolsonaristas, por ejemplo. O en Milei en la Argentina, o Kast en Chile. En Chile quizá con un matiz porque el catolicismo es muy fuerte todavía. En el Perú, en Colombia. ¿Pero por qué se produce eso? Porque el anclaje inicial, básico, que es la esperanza que debe darle un país. O sea, un país debe darle a un niño la posibilidad de soñar en que va a ser médico, va a ser piloto de Fórmula 1, va a ser futbolista. Ya no toreros, o sea, ya el mundo cambió, ya no se necesita irse a jugar la vida en un potrero tentando una vaca brava. ¿No le gusta? A mí la tauromaquia como concepto cultural me fascina. ¿Ya? Como concepto cultural. Creo que muchos... Yo no sabía que usted era taurino. Claro. No sabía yo. Claro, pero en la vida real, el cuento mayor era la corrida de toros en Quito, porque no se puede lidiar un toro de 400 kilos a 2.800 metros de altura, porque el toro trota 5 minutos. Después es una carnicería, que es distinto a torear un toro de En la Ciudad de lidia. México pasa también más o menos. Claro, más o menos lo mismo. Y en Bogotá, en Lima no, porque están a nivel del mar. Pero claro, a donde quiero llegar es la figura del cordobés, del niño que se buscaba la vida en España tentando vaquillas, escondiéndose de los vaqueros. Ya no existe porque es mejor ser jugador del Mallorca, del Valladolid, del Barcelona. El mundo cambió. O sea, hay que entender que el mundo cambió. Y en ese contexto del mundo cambió, hay que darle al niño futuro.
Entonces el futuro del niño no puede ser que se vaya a dar de testuzas contra un toro, a eso quiero llegar. O sea, no puede ser el futuro de un niño soñarse dándose de cabezazos contra un toro. No, el futuro del niño tiene que ser el poder consolidar sus sueños. Porque el ser humano vive de ilusión. Puede ser que me esté haciendo viejo y medio sentimental. Pero si a un niño le quitan eso, ¿qué le queda? Le queda la crudeza de la vida de Hobbes. Los hombres vinieron al mundo y las mujeres a sufrir y a morir. Entonces, cholitos, mejor denle a la droga, entrenle al narco, sean felices lo que puedan, y si se mueren, qué pena. ¿Quién ha dicho que nadie se va a morir? ¿Usted no siente que de cara al próximo año, a partir del resultado que hubo en la consulta, no siente que esquivamos una bala? Porque de haber ganado el sí en la consulta, el próximo año habría sido total y absolutamente electoral, que viene a ser lo de menos, ¿no? O sea, que hay elecciones ya es lo de menos, estamos acostumbrados. Pero lo que genera un año electoral, con la posibilidad de reformar la Constitución, con la constituyente por medio, las elecciones seccionales del 2027, el año 2026, de no haber ganado el no, habría sido un año caótico y crítico. ¿No siente que esquivamos la bala de repente? Esquivamos la bala porque por primera vez el Ecuador se reconoció sin verse en el espejo del correísmo. Es decir, por primera vez el Ecuador se reconoció progresista, sin tener que validar la opción correísta porque no había candidatos, no había caras, no había la ARC. Era un tema de opinión. Y por eso es que se consolidan opiniones y la victoria del no es una victoria polifónica. Claro, y digamos, este es uno de los temas que también se analizó mucho desde la opinión crítica. ¿Qué papel tuvo el correísmo durante la campaña de la consulta? Y hubo sectores que criticaron el silencio pese a haberse registrado para hacer campaña por el no. Pero ahora se entiende, de alguna manera. Pero es que la Revolución Ciudadana hubiera sido una beneficiaria de la constituyente. ¿Quién sabe? Quizá ante el miedo de que esté ahí, le consolidaban la acusación del crimen de Villavicencio, que esa acusación es de dudosa reputación. Puede ser que sí, puede ser que no. Ese es probablemente uno de los casos más manoseados de los últimos tiempos, ¿eh? El más manoseado. ¿Ya? El más manoseado. O sea, incluso a nivel ya íntimo y familiar. No, seguro, es una cosa horrorosa. La fábula del teléfono. No, es una correcto, cosa pero horrorosa. si le anclaban a esa acusación, le podían proscribir de las elecciones y llegar a la constituyente solitos. Y yo creo que eso le apuntaban. Entonces, sin que el correísmo de alguna manera sea un circuitador del proceso decisorio, entonces la gente votó con tranquilidad, ¿no? Dijo, a ver, esto no me gusta. Se oyeron los argumentos. Eran argumentos sin la presión de votar por el candidato. Entonces la gente oyó el argumento. ¿Usted cree que fue así? ¿Usted cree que la gente oyó? Sin duda. ¿Usted no siente que la gente más bien lo que hizo fue, y no pretendo minimizar la capacidad de entendimiento del común de los ciudadanos, pero está claro que tal vez la discusión macro respecto de la parte jurídica, la parte constitucional, la generamos quienes estamos en el círculo rojo? ¿Usted no siente que tal vez el común de la gente lo que hizo fue votar no porque le quiso poner un estate quieto al presidente? Pero habría sido un resultado del no homogéneo. Y resulta que hay un 60% del no en las bases militares, un 60% del no en la consulta de la constituyente, que es análogo al 60% del no sobre el tema de la minería en la consulta anterior, recordarán, en la que pierde Lazo. ¿Cómo no? Entonces, es un 60% que se manifiesta muy libre de manos, cuando dice no quiero un gobierno neoliberal, de derecha, que se contrae en el momento en el que dice, ups, la opción es el correísmo, entonces... Y en las dos preguntas de la mitad, que eran preguntas, digamos, que... Les gancho. Que Las preguntas pero gancho. sonaban lógicas, ¿no? Oye, o sea, que un montón de vagos es que están en la asamblea, bajen los vagos, que la plata que les dan a los movimientos políticos, que tienes la plata. La variación es de 8 puntos. ¿Qué lectura da eso Fabricio y Esteban? Que la que sí está en una terrible crisis es la clase política. O sea, si casi les vuelan a los asambleístas y casi vuelan el financiamiento de los partidos políticos porque la gente está enojada, ¿qué significa? Que la gente está mamada de la incapacidad de los políticos para representar bien a una sociedad. ¿Usted extraña la asamblea? No. Me encantó, ojo, yo creo que quizá la sensación más hermosa que yo he tenido en mi vida después de la paternidad ha sido el ser depositario del mandato popular. El ser
depositario de la confianza de la gente que me entregó un voto para que yo cumpla una función. Esa es una sensación totalmente adictiva. ¿Usted por qué partido llegó? Por Suma. Por Suma. Que en ese momento Pero como era una invitado, opción. ¿no? Sí, claro, no fui Como afiliado. invitado. Nunca me he afiliado a un partido político porque los partidos políticos son como el diablo, tienden a querer que usted les venda el alma. Pero esa sensación, Esteban, es una sensación lindísima de que usted se encuentre... A ver, yo llegaba a casa, por ejemplo, y la señora que nos ayudaba en casa, cuando hablábamos de política, no hablaba con la persona que le estaba pagando el salario, hablaba con la persona que le había dado el voto. Entonces, usted automáticamente sentía como el empoderamiento del votante. Le pide a usted una actitud sindérica con ese mandato. Si hablábamos de temas de trabajo, ok, yo ponía las instrucciones o María del Carmen ponía las instrucciones. Pero si hablábamos de política, automáticamente se invertían los papeles y ese había sido mi votante. Una cosa lindísima. ¿Y usted sí ve que hay un deterioro actual en el ejercicio legislativo? Totalmente, pues la Asamblea Legislativa, Pero la la Asamblea de ahora Asamblea es es una pero por Dios, pues. Pero verá que usted no estuvo hace 50 años, ¿no? Estuvo recién. No, nomás. claro, estuve hace 10. Aún así el deterioro es Total, visible. pues. Total. O sea, siempre ha habido personajes histriónicos, ¿no? O sea, un Andrés Castillo hay siempre. Hay un Galo Lara, un Fernando Villavicencio, hay siempre. Un Junior León. Un Junior León, hay siempre. Hay siempre. ¿Cuál es la diferencia ahora? La audacia del protagonismo. O sea, por ejemplo, el asambleísta Castillo, que era un asesor, usted cubría la asamblea y sabía cómo era la cosa, un asesor de bajo perfil, de un asambleísta de bajo perfil como era Tapia, el asambleísta de Bolívar. Luis Tapia. Luis Tapia. Chimborazo. No, de Bolívar. de De Bolívar. Bolívar. Luis Tapia. Lucho Tapia. De Lucho Bolívar. Tapia, Bolívar ese. Pensé que De era Chimborazo Entonces, era Paco Fierro. De ser un asesor de mitad de la tabla, para hablar en términos futbolísticos, de un asambleísta de mitad de la tabla, transformarse en el vocero de un gobierno, es como pretender que el Mushuk Runa sea el equipo emblemático del fútbol ecuatoriano, olvidando las credenciales que tienen Liga, que tiene Barcelona, que tiene el Nacional, que tiene el MLE. No, quiero ser... No, porque Ramiro, o sea, si ustedes lo nombraron a Junior León, ¿ya? Pues si en esa época Junior León estaba, pero en su mismo partido estaba Marco Proaño Maya, por ejemplo. Y fuera de que Está- Junior León se problema por matar a un fulano Exacto, en un cabacho, que ahora le dicen chongo, me encanta la palabra, que había por la Río Coca y la 10 de agosto. ¿Eh? Pregúntenle a Lucho Valdeón los detalles, porque él, digamos, que es el cronista del chonguerío. Pero, por ejemplo, en ese bloque del PRE, es verdad, tú tenías personajes histriónicos como, o no tan histriónico, pero digamos de estas características de Junior León. Histriónico, por ejemplo, Chicho Estrada, Vicente Estrada. Ese era histriónico, totalmente. Ya que se hizo famoso porque se puso unos calzoncillos siendo ministro de Obras Públicas en el coso de Ñaquito en diciembre de 1996, siendo ministro de Ardara. Calzoncillos de seda. Se puso en la cabeza. Claro. Siendo alcalde de Ojo, Magua. eran de seda. Pero tú tenías Pero Fernando la- Rosero, pero solo- Marco Praño Maya, solo un Víctor Hugo apunte Sicuredo chiquito. Olvera. De acuerdo, pero nadie le sacó a madrazos de la Plaza de Nadie le Toros. sacó. A eso Nadie. quiero llegar. Nadie. Le chiflearon, pero Y ya. no lo sacaron a madrazos. Exacto. Puta, eso mismo hoy No. es salir en pedacitos. No, eso termina. No, y además lo que hacen es, se complotan para sacarle, como usted dice, a madrazos. Grábame ese rato, grábame en este rato para subir a las redes. Entonces te graban para que vean que te estás ahí en un acto de dignidad de vamos a sacar a madrazos y inmediatamente subes a las redes. Claro. ¿Me explico? Pero en ese bloque del PRE, hermano, tú tenías gente de un nivel interesante. Pero por supuesto que sí. Tú tenías gente en la democracia popular de un nivel interesante. O sea, puedes cuestionarles un montón de prácticas o de cosas, pero era gente formada, de la democracia cristiana. Es que mira, uno ve el oficialismo de hoy. ¿Entiendes? Y por ejemplo, uno ve la asamblea de pero hoy, mira, Esteban. Es que yo te hablo del oficialismo porque el oficialismo siempre lleva la voz cantante. Ah, por supuesto. Y a mí sí me produce muchas dudas sobre qué hemos construido y qué estamos construyendo.
que el asambleísta que más visibilidad tenga y más notoriedad tenga a partir de sus intervenciones en la asamblea sea Castillo. O sea, a mí me genera muchísimas dudas. Tú tenías un bloque de izquierda democrática con Wilfrido Lucero, con Raúl Bacacarbo en su momento, Guillermo Landazuri. con Guillermo Landazuri Carrillo. En el Partido Social Cristiano tenías a mi doctor Meller. O sea, en la asamblea de hoy. yo te digo, puedes. De todo ese grupo, el último de los moicanos se llama Alfredo Serrano, hermano. El último. Que es el único que de esos 151 es el único que sabe de técnica legislativa, hermano. El único. El resto pertenece a una generación que se ha ido renovando, sí, porque obviamente lo biológico persiste, pero no se ha traspasado nada del conocimiento y del actuar. Es que viven estos pendejos llenándose de camaretas los bolsillos. ¿Cómo es eso? Claro, entonces estos cojudos para hacer el espectáculo y el show viven llenándose de camaretas los bolsillos. Para el rato preciso botar el camaretazo, ¿no? El fuego fatuo, el fuego artificial, el like en la red social. El tema es que no miden que esa camareta les puede provocar... En la mayoría de los casos, ¿sabe qué pasa con estos bolsones? Que fuman y se les prenden las camaretas de estos pendejos en los bolsillos y vuelan. Y se acabaron y desaparecen de la vida política. ¿Por qué desapareciste de la vida política, fulanito? Andresito, ¿por qué desapareciste de la vida política? Usted, hermano, se me reventaron las camaretas de los bolsillos. Ramiro, Fabricio, feliz Navidad, próspero año nuevo. Lo propio. Sobrevivimos, ¿no? A la sala este año. Sí, 2025 termina, 2026 empieza. Los auspicios del año los ha dicho Ramiro, ¿no? No se prevé que sea un año con grandes cambios positivos, sino más bien la profundización de esta violencia, de este abandono. Y no es por ser pesimista, sino por pisar en terreno, ¿no? Queda algo de esperanza, sí, Ramiro lo ha dicho, y yo también comparto. La gente como que en la última instancia electoral lo pensó un poco más. Como que lo pensó un poco más. Quedémonos con eso. O sea, no hablemos de que haya habido una profundización del discurso, el aparecimiento de nuevos líderes, de una nueva opción. No, la gente lo pensó un poco más y yo creo que ese ya es un avance, ¿no? Ese ya es un avance. Y va a ser un año donde, queramos o no, como ha sucedido desde hace mucho tiempo atrás, un año también marcado por la Copa del Mundo. Los años de Mundial son años que tienen particularidades. Qué lindo que es eso. Qué lindo. O sea, con todo lo que pueda significar. O sea, qué lindo que va a ser eso. El Mundial significa una etapa de reposo, una etapa de esparcimiento, pero también significa una etapa donde suceden muchas cosas que el fulgor del fútbol los tapa, ¿no? Entonces vamos a jugar mucho con esas variantes y ojalá estemos aquí para contar. Yo habría querido que Ramiro esté antes, pero si llegó para cerrar este año, mucho mejor, Ramiro. No, siempre será un gusto y uno va a lo largo de la vida abrigándose con la esperanza. Entonces sí va a ser un año, puede ser un año complejo, puede ser un año difícil, pero me aferro profundamente a una verdad. ¿Cuál es esa verdad? La verdad de que al final del día los países no quiebran, no desaparecen, no se trituran. Los países están. Y apuesto mucho yo por la generación de mis hijos, que deben ser los hijos suyos también, los de los muchachos que están en los 25, en los 30 años. Apuesto a que entiendan que la dignidad es mucho más importante que el dinero. Porque si empezamos a construir esa sola frasecita, ¿no? La dignidad es más importante que el dinero. Entonces, la dignidad le va a llevar a la honestidad. La dignidad le va a llevar al trabajo. La dignidad le va a llevar a la reflexión. La dignidad le va a llevar a tener un mejor comportamiento. Si usted no tiene dignidad, si cree que todo es dinero, que todo es satisfacción inmediata de los placeres por dinero, entonces el Ecuador tiene poco recorrido. Muy poco recorrido. Quedémonos con ese mensaje, Fabricio. ¿Sí? Feliz año, feliz Navidad. Feliz año, que te vaya bien en Centroamérica. Gracias, Doctor. gracias. Un feliz año y una feliz Navidad. Ramiro, Igual. qué gusto. Y nada, o sea, en algún momento, ¿no?, del 2026. Si es así. Si no, también.